Capítulo 11. Oración concertada. Un turista, al escalar una cumbre alpina, se encuentra atado por una fuerte cuerda a su fiel guía y a 3 de sus compañeros. Mientras bordean un peligroso precipicio, no puede orar: Señor, mantén mis pasos en una senda segura, que mis pasos no resbalen, pero en cuanto a mi guía y mis compañeros, deben cuidarse por sí mismos. La única oración apropiada en tal caso es: Señor, mantén nuestros pasos en un camino seguro, porque si uno resbala, todos nosotros podemos perecer. H. Clay Trumbull. El piadoso teólogo francés Pasquier Canel dijo: a Dios se le encuentra en la unión y el acuerdo. Nada es más eficaz que esto en la oración. Las intercesiones se combinan con oraciones y súplicas. La palabra unión no significa necesariamente oración en relación con los demás. Significa un acercamiento, una comunión libre y sin trabas con el amigo más íntimo. Implica oración, libre, familiar y audaz. Nuestro Señor trata esta cuestión del concierto de la oración en el capítulo 18 de Mateo. Trata del beneficio y la energía que resultan de la combinación de las fuerzas de la oración. El principio de la oración y la promesa de la oración se entenderán mejor en la conexión en que fue hecha por nuestro Señor. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele entre tú y él solo; si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, toma contigo a 1 o 2 más, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere, dilo a la congregación; mas si no oyere a la congregación, sea para ti como hombre mundano y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 15 al 20. Esto representa a la Iglesia en oración para hacer cumplir la disciplina a fin de que sus miembros que han sido alcanzados por faltas puedan ceder fácilmente al proceso disciplinario. Además, es la Iglesia convocada en un concierto de oración con el fin de reparar el desperdicio y la fricción resultante después de cortar a un ofensor de la Iglesia. Esta última dirección relacionada con un concierto de oración es que todo el asunto debe ser referido a Dios Todopoderoso para su aprobación y ratificación. Todo esto significa que la agencia principal, concluyente y todopoderosa en la Iglesia es la oración. Puede ser, como hemos visto en Mateo 9, para echar obreros a los campos terrenales de la cosecha de Dios. O puede ser para excluir de la Iglesia a un violador de la unidad, la ley y el orden, el que no escucha a sus hermanos ni se arrepiente y confiesa su falta. La disciplina de la Iglesia, que ahora es un arte perdido en la Iglesia moderna, debe ir de la mano con la oración. La Iglesia que no tiene temperamento para separar a los malhechores de la Iglesia ni espíritu de excomunión para los infractores incorregibles de la ley y el orden no tendrá comunicación con Dios. La pureza de la Iglesia debe preceder a las oraciones de la Iglesia. La unidad de la disciplina en la Iglesia precede a la unidad de las oraciones de la Iglesia. Que se note con énfasis que una Iglesia que es descuidada en la disciplina será descuidada en la oración. Una Iglesia que tolera a los malhechores en su comunión dejará de orar con acuerdo, y dejará de ser una Iglesia reunida en oración en el nombre de Cristo. Este asunto de la disciplina de la Iglesia es importante en las Escrituras. La necesidad de vigilancia sobre las vidas de sus miembros pertenece a la Iglesia de Dios. La Iglesia es una organización de ayuda mutua, y está encargada de la vigilancia y el cuidado de todos sus miembros. La conducta desordenada no puede pasar desapercibida. El procedimiento a seguir en tales casos se indica claramente en el capítulo 18 de Mateo, al que se hizo referencia anteriormente. Además, Pablo da instrucciones explícitas sobre los que caen en pecado en la Iglesia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. La obra de la Iglesia no es solo buscar miembros, sino también vigilarlos y guardarlos después de que han entrado en la Iglesia. Y si alguno es alcanzado por el pecado, debe ser buscado; si no puede ser curado de sus faltas, entonces debe tener lugar la remoción.
Esta es la doctrina que nuestro Señor establece. Resulta sorprendente que la iglesia de Efeso, mencionada en el Apocalipsis, aún recibiera crédito por esta buena cualidad, a pesar de que había abandonado su primer amor y había decaído tristemente en la piedad vital y en las cosas que constituyen la vida espiritual. Yo conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia, y como no puedes soportar a los que son malos. Apocalipsis 2:2. En el mismo pasaje, la iglesia de Pérgamo fue amonestada porque entre sus miembros había algunos que enseñaban doctrinas perjudiciales que eran piedra de tropiezo para otros. No era tanto que tales personajes estuvieran en la iglesia, sino que eran tolerados. La impresión es que los líderes de la iglesia estaban ciegos a la presencia de tales personajes dañinos y por lo tanto estaban indispuestos a administrar disciplina. Esta condición era un signo infalible de falta de oración entre los miembros. No había unión de esfuerzos de oración buscando limpiar la iglesia y mantenerla limpia. Esta idea disciplinaria se destaca prominentemente en los escritos del apóstol Pablo a las iglesias. La iglesia en Corinto tenía un caso notorio de fornicación donde un hombre se había casado con su madrastra, y esta iglesia había sido descuidada acerca de este pecado. Pablo reprendió duramente a esta iglesia y dio un mandato explícito a este efecto. Por tanto, quitad de entre vosotros a ese malvado. 1 Corintios 5:13. Aquí Pablo exigió un concierto de acción por parte de la iglesia. Incluso la buena iglesia de Tesalónica necesitaba instrucción y precaución en este asunto de cuidar a las personas desordenadas. Así que oímos a Pablo diciéndoles: Y os rogamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. 2 Tesalonicenses 3:6. Permítanme enfatizar, no es la mera presencia de personas desordenadas en una iglesia lo que merece el desagrado de Dios. Es cuando se les tolera bajo la declaración errónea de soportarlos, y no se toman medidas ni para curarlos de sus malas prácticas ni para excluirlos de la comunión de la iglesia. Y esta flagrante negligencia por parte de la iglesia hacia sus miembros descarriados es una triste señal de falta de oración. Porque una iglesia que ora y que está acostumbrada a orar mutuamente, a orar de común acuerdo, es capaz de discernir cuando un hermano o hermana es sorprendido en una falta y trata de restaurarlo o de excluirlo si no se arrepiente. Gran parte de esto se remonta a la falta de visión espiritual por parte de los líderes de la iglesia. Por boca del profeta Isaías, el Señor hizo una vez una pregunta muy pertinente y sugerente. ¿Quién es ciego, sino mi siervo, o sordo, como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como el que es perfecto, y ciego como el esclavo de Yahvé, que ve muchas cosas y no advierte, que abre sus oídos y no oye? Isaías 42:19 y 20. Esta ceguera en el liderazgo en la iglesia no es más obvia que en este desafío de marcar a los malhechores en la iglesia y cuidar de ellos, y cuando el esfuerzo por restaurarlos falla, retirarles la comunión y que te sea como un hombre mundano y publicano. Mateo 6:17. La verdad es que hay tal avidez de miembros en la iglesia que los oficiales y predicadores han perdido completamente de vista a los miembros que han violado los pactos bautismales y están viviendo en abierto desprecio de la palabra de Dios. La idea ahora es la cantidad de miembros, no la calidad. La pureza de la iglesia se pone en el fondo en la manía de asegurar números y rellenar las listas de la iglesia y hacer grandes cifras en columnas numéricas. La oración, mucha oración, y la oración mutua traerían a la iglesia de vuelta a las normas bíblicas y purgarían a la iglesia de muchos malhechores, incluso podría curar a no pocos de sus malas vidas. La oración y la disciplina de la iglesia no son nuevas revelaciones de la fe cristiana. Estas dos cosas tenían un alto lugar en la iglesia judía. Los ejemplos son demasiado numerosos para mencionarlos todos. Esdras es un buen ejemplo. Cuando regresó del cautiverio, encontró una condición triste y angustiosa entre el pueblo del Señor que había quedado en la tierra. No se habían separado de los pueblos paganos circundantes, sino que se habían casado con ellos, en contra de los mandamientos divinos. Y los más altos en la iglesia estaban involucrados, los sacerdotes y los levitas con otros. Esdras se conmovió mucho ante el relato que se le hizo, rasgó sus vestiduras, lloró y oró. Los malhechores de la iglesia no contaban con su aprobación,
ni cerraba los ojos ante ellos ni los excusaba, tampoco comprometía la situación. Cuando terminó de confesar los pecados del pueblo y de orar, el pueblo se reunió ante él y se unió a él en un acuerdo de alianza para apartar de ellos sus malas acciones, y lloraron junto con Esdras. El resultado fue que el pueblo se arrepintió completamente de sus transgresiones, e Israel fue reformado. La oración y un buen hombre, que no era ciego ni despreocupado, lograron la acción. De Esdras está escrito: Y cuando llegó allí, no comió pan ni bebió agua, porque se lamentaba por la transgresión de los que habían sido transportados. Esdras 10:6. Así es con cada persona orante en la iglesia cuando tienen ojos para ver la transgresión de los malhechores en la iglesia, un corazón para lamentarse por ellos, y un espíritu en ellos que está tan preocupado por la iglesia que oran por ella. Bienaventurada la iglesia que tiene líderes orantes que pueden ver lo que es desordenado en la iglesia, que se afligen por ello, y que extienden sus manos para corregir los males que dañan la causa de Dios como un peso para su progreso. Un punto de la acusación contra los que están tranquilos en Sión, a la que se refiere Amós, es que no se entristecen por la aflicción de José, Amós 6, 1 y 6. Esta misma acusación podría hacerse contra los líderes de la iglesia de los tiempos modernos. No se afligen porque los miembros están sumidos en una locura por las cosas mundanas y carnales, ni cuando en la iglesia hay quienes andan abiertamente en desorden, cuyas vidas escandalizan a la religión. Por supuesto, tales líderes no oran sobre el asunto, porque orar produciría en ellos un espíritu de preocupación por estos malhechores y alejaría el espíritu de despreocupación que los posee. Sería bueno que los líderes de iglesias que no oran y los pastores descuidados leyeran el relato en Ezequiel donde Dios instruyó al profeta para que enviara a ciertos hombres a través de la ciudad que destruirían a aquellos en la ciudad debido a los grandes males que se encontraban en ella. Pero ciertas personas debían ser perdonadas. Eran los que suspiraban y gritaban a causa de todas las abominaciones que se hacían en medio de la ciudad. Ezequiel 9:4. El hombre con el tintero debía marcar a cada uno de estos suspirantes y plañideras para que escaparan de la destrucción inminente. Nótese que las instrucciones eran que la matanza de los que no lloraban y suspiraban debía comenzar desde mi santuario. Ezequiel 9:6. ¡Qué lección para los funcionarios no orantes y despreocupados de la iglesia moderna! Cuán pocos son los que suspiran y lloran por las abominaciones actuales en la tierra y se afligen por las desolaciones de Sión. Hay tanta necesidad de que 2 o 3 se reúnan, Mateo 18:20, en un concierto de oración sobre estas condiciones y en el lugar secreto y oren por los pecados en Sión. Este concierto de oración, este acuerdo en la oración, enseñado por nuestro Señor en el capítulo 18 de Mateo, encuentra prueba e ilustración en otras partes. Esta era la clase de oración a la que Pablo se refería en su petición a sus hermanos romanos. Pero yo os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis rogando a Dios por mí, para que sea librado de los desobedientes de Judea y para que sea aceptada la ofrenda de mi servicio a los santos de Jerusalén. Romanos 15:30 y 31. Aquí hay unidad en la oración por acuerdo, y oración que conduce directamente a la liberación de hombres incrédulos y malvados. El mismo tipo de oración fue instado por nuestro Señor, y el resultado fue prácticamente el mismo, la liberación de la gente incrédula. Esa liberación se lograba ya sea llevándolos al arrepentimiento o excluyéndolos de la iglesia. La misma idea se encuentra aquí. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor tenga libre curso y sea glorificada, así como lo es con vosotros. Segunda Tesalonicenses 3:1. Aquí está la oración unida solicitada por un apóstol, entre otras cosas, por la liberación de los hombres malvados, la misma que la Iglesia de Dios necesita en este día. Al unir sus oraciones a las de él, ellos deseaban librar a la Iglesia de aquellos que eran dañinos para la Iglesia de Dios y que eran un estorbo para el flujo de la palabra del Señor. Preguntémonos, ¿no hay en la Iglesia actual quienes también son un obstáculo para la continuación de la palabra del Señor? Oren por nosotros, para que la palabra del Señor tenga libre curso y sea glorificada, así como lo es con ustedes. Segunda Tesalonicenses 3:1. ¿Qué mejor curso hay que orar conjuntamente sobre la cuestión mientras se usa el curso de disciplina dado por Cristo primero para salvarlos? Pero si ese curso falla, ¿extirparlos del cuerpo?
¿Le parece una medida severa? Entonces nuestro Señor fue culpable de dureza él mismo, porque termina estas instrucciones diciendo: Y si no los oyere, dilo a la congregación, pero si no oyere a la congregación, sea para ti como hombre mundano y publicano. Mateo 18:17. Esto no es más severidad que el acto del cirujano hábil, que ve todo el cuerpo con partes en peligro por un miembro gangrenado y separa el miembro del cuerpo por el bien de todo el cuerpo. ¿No fue más dura la actuación del capitán y la tripulación del barco en el que se encontraba Jonás, cuando se levantó la tormenta y amenazó con la destrucción de todos a bordo? Arrojaron por la borda al profeta que huía. Lo que parece duro es obediencia a Dios, es para el bienestar de la Iglesia y es sabio en extremo.